Ya, para analizar la puesta en marcha de la ley que reduce la actual jornada laboral, estamos en el estudio con la ministra del Trabajo, Yanet Jara. Ministra, un gusto tenerla aquí en 24 Horas Central. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá, sobre todo en un momento tan importante que por fin empiezan las 40 horas. Esto empieza el día viernes, que es bien importante, sí. Ministra. Claro, se habla de las 40 horas, pero claro. no en todas las empresas comienza a regir inmediatamente 40 horas. Esto es, como se dijo en un principio, esto es gradual. Camino a las 40 horas partimos este viernes, ¿verdad? Y partimos gradualmente en base a los años porque tenemos que cuidar también el empleo y el nivel de salarios, que es muy importante. Vamos desplegando una serie de gráficas que hemos preparado, ministra, para intentar despejar muchas de las dudas que tienen los chilenos, chilenas para esta puesta en marcha de una ley que ha costado harto que salga, es una lucha en el Congreso hace mucho tiempo. Pasemos a explicar la primera gráfica y lo primero lo que yo le contaba, para insistir en el punto. Esto es gradual, no es que a partir del próximo viernes 26 de abril la jornada pasa de 45 a 40 horas. Aquí lo estamos viendo, 45 a 44. El 26 de abril de este año va a pasar a 44. En 2 años más va a pasar a 42 y en total en 5 años va a haber pasado a 40. Y se hace así porque vamos a tener, son 5 años, pero se cambia en los años impares. O sea, el primer año de la ley se rebaja 1 hora, el tercer año 2 horas más y el quinto año las otras 2 horas. Aquí no puede haber descuento de salarios, que es bien importante. Claro. Mira, lo primero es señalar que este es el plazo máximo. ¿Ya? Por tanto, quien se quiera anticipar lo puede hacer y de hecho ya hay 5.400 empresas que han postulado al sello 40 horas. Ya. Y por tanto, cualquier empresa que quiera adelantarse y tener 40 horas desde ya... Lo puede hacer desde ya. Lo puede hacer, por cierto, y de hecho, como señalaba, más de 5.400 empresas lo han hecho. Y se hizo con esta gradualidad, porque hay que recordar que como recibimos el gobierno, ¿cierto?, hace un par de años y este proyecto logró encontrar un espacio de acuerdo, todavía recibimos, ¿cierto?, la economía con muchas dificultades, con una inflación muy alta, casi del 14% en agosto del 2022, que ahora se ha ido regularizando, está en un 3,2%, pero sin duda son temas que había que tener a la vista y para eso hay que cuidar el empleo y los salarios. Y sobre los salarios, Andrés, sí, bien preciso, señalar que la ley establece que no puede haber rebaja en las remuneraciones con motivo de la reducción de jornada. Por eso es en 5 años. Ya, por eso es gradual y se entiende con la gradualidad que el momento económico, que se traduce obviamente en las dificultades que han habido en muchas empresas para generar empleo, no debiese revestir una mayor complicación. Por eso son 5 años para adaptarse, porque como en Chile se paga poco, la verdad es que pensar que además con la reducción de la jornada laboral se pagaran peores salarios, estaríamos en un escenario muy negativo. Por eso la ley se implementa con gradualidad y la ley exige que los salarios se mantengan. Pasemos a revisar la siguiente gráfica. Seguimos intentando despejar las principales dudas de los chilenos. A ver, 1 hora menos a la semana. Sí. Esto no necesita acuerdo. No. Esto comienza a desplegarse inmediatamente. Sí. Lo que pasa es que hay 2 posibilidades. Ya. Primero que no hay un acuerdo, primero que hay un acuerdo, perdona. ¿Sí? Segundo que no hay un acuerdo. Si no hay un acuerdo, 1 hora directa a la semana el empleador dispone, pero 1 hora. Ya. Si hay acuerdo, el acuerdo puede decir, en vez del lunes el jueves, en vez de la mañana la salida, en vez de 1 hora, 2 media hora. Lo que no puede ocurrir es que alguien hoy día diga minutos, porque ahí lo que estaría haciendo es vulnerar el espíritu del acuerdo y de la ley. Justamente, son 60 días, si un empresario dice a él, 60 días son 12 minutos menos al día. ¿Eso requiere un acuerdo o no se puede aplicar? Es bien difícil, no, eso es bien difícil. ¿Ya? No me imagino un trabajador que estuviera de acuerdo con que se le redujera su jornada en minutos. ¿Ya? Entre otras cosas, porque en Chile la jornada laboral es de 45 horas a la semana. No de minutos, no de segundos, no de suspiros, sino que es de horas, 45 horas a la semana. Entonces, esto se hizo siguiendo el modelo similar de cuando se rebajó la jornada laboral con anterioridad, de 48 a 45 horas, pero en realidad en ese minuto a ningún empleador se le ocurrió la idea de o rebajar por minuto o aumentar la hora de colación, que es lo que nos ha estado pasando ahora y que esperamos que se corrija de aquí a que se empiece a implementar la ley, porque sería muy negativo que una ley que costó tanto sacarla, que nos pusimos de acuerdo, recuerda usted, CPC, las pymes, la CUT y el gobierno, la apoyamos unánimemente en el Congreso, luego simplemente con triquiñuelas, ¿no?, con fraude a lo que la propia ley establece. Sí, ministra, tenemos preguntas de la calle, tenemos preguntas de chilenos, chilenas que tienen muchas dudas respecto a esta implementación. No sé si la vamos a desplegar aquí en el plenar o tenemos un video con las preguntas. Vamos justamente en la pantalla. Vamos a revisar estas preguntas que tenemos de parte de chilenas, chilenos con la implementación, lo decía la ministra, a partir de este viernes de la ley de 40 horas. ¿Tenemos la pregunta acá? ¿Si la podemos desplegar? A la ministra del Trabajo me gustaría preguntarle qué va a pasar con la gente que tenemos artículo 22 y trabajamos con distintos horarios.
Expliquémosle a la gente, ministra, qué es el famoso artículo 22. Son trabajadores que al día de hoy trabajan más de 45 horas por una serie de razones. Sí, bueno, la consulta desde Viña, hay que decirlo. Desde Viña, ¿Se nota? se veía por el reloj atrás. Ya. Sí, mira, Andrés, lo que pasa es que el artículo 22 lo que hace primero es regular la jornada. Entonces dice, las personas tienen jornada de 40 horas a la semana. Decía antes de 45 horas a la semana, hoy día dice de 40, porque esto de que se va a rebajar gradualmente está en los artículos transitorios que se llaman, ¿ya? En el inciso segundo, o sea, después del primer punto aparte, dice, pero las personas no tendrán jornada si se dedican a esto, a esto, a esto y a esto otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la jornada laboral es un derecho del trabajador, de saber cuándo entra y cuándo sale del trabajo, y también es un derecho del empleador, porque sabe el tiempo que tiene el trabajador a su disposición. Cuando se ocupaba el inciso segundo, que es una gran ventana, no era una excepción, se terminó construyendo un abuso abusivo de esta excepción, las personas terminaban estando siempre a disposición del empleador. Lo digo porque algunos han dicho, es que yo soy sin jornada y por tanto soy libre o yo me hago mi horario, y la verdad es que si a esa persona el empleador lo llama el domingo o lo llama a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana un día, no tiene nada que reclamar porque su contrato está sin derecho a jornada, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La posibilidad de que alguien no tenga jornada laboral se restringe significativamente. Por tanto, ¿quiénes van a tener esta modalidad excepcional? Los gerentes, los administradores, la alta gerencia de una empresa, y lo digo con esta palabra porque hemos recibido algunas denuncias, de que en sectores que están en empresas externalizadas de aseo o de alimentación, a los supervisores intermedios les estarían diciendo que por ser jefes no tienen derecho a la jornada laboral. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Estamos hablando de la alta gerencia de una empresa. Y el segundo caso es de los que, por la naturaleza de la labor que realizan, no pueden ser fiscalizados directamente. Y esos son casos que se van a calificar por la Dirección del Trabajo. Ministra, pasemos a revisar, antes revisamos una pregunta que nos llegaba desde Viña del Mar, ahora pasemos a revisar otra duda de chilenos y chilenas respecto a esta ley. Tengo una consulta para usted, ministra. ¿Se hizo un análisis de cómo impactará la productividad en las empresas esta reducción de horas? Sí, claro que sí. Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, y yo creo que además muy necesaria, porque nuestro país tiene más de 10 años, ¿cierto?, que ha estado con una productividad que requiere pegarse un salto. Y es evidente que esta también es una oportunidad para que las empresas revisen sus procesos, hagan un poco más eficiente la logística, ocupen más la inteligencia artificial, la era de la digitalización llegue. Y sin duda, para efectos de no afectar negativamente la productividad, se estableció esta gradualidad. Lo que se hizo, Andrés, fue levantar estudios de distintos países en los cuales se aplicó cambio la ley de jornada laboral, ¿ya? Y se revisó que habían dos elementos principales en los países para que esto saliera de una forma adecuada, no solamente para la vida de los trabajadores y sus familias, sino que también para las empresas. Y estas condiciones eran dos. Lo primero es que se hiciera en base a un amplio acuerdo social, que fue lo que aquí ocurrió, después de que muchos consideraron que la ley era imposible. Hubo mesas de trabajo, obviamente hubo mayorías en el Congreso. Hubo un amplio trabajo y ha seguido ese trabajo durante todo este tiempo en una mesa de implementación de las 40 horas. No es algo que se aprobó la ley y nunca más siguió. Nosotros seguimos con la CPC, con las pymes y con la CUT trabajando en la implementación y vamos a seguir seguramente. Ministra, antes de ir con la siguiente... Y lo segundo es que tenía que ser gradual. Que es lo que ya habíamos planteado en el tiempo. Yo, antes de ir a la siguiente pregunta, un tema que yo sé que usted lo deslizó en una de las respuestas, pero ¿qué pasa si un empleador, porque aquí siempre en Chile echa la ley, echa la trampa, la astucia, como se le quiera llamar? Si un empleador dice, le voy a alargar al trabajador la hora de colación, sea en 20 minutos, 30 minutos, 12 minutos, lo que sea, ¿eso no es posible? Eso no es posible y además eso es ilegal. Ya. El espíritu de la ley es otro y esto es tener más tiempo para la vida, para la conciliación de la vida laboral y familiar. Sería muy lamentable que algún empleador optara por ese camino y nosotros sin duda lo vamos a fiscalizar y en caso de que proceda lo vamos a multar. Pero yo diría que además de ser para ese caso en particular una vulneración de sus derechos laborales, es algo que viola la confianza en la base a la cual se construyó este acuerdo. Porque cuando nos pusimos de acuerdo y que costó tanto, digamos, acuérdense que este proyecto de ley lo inició Carol Cariola con Camila Vallejo en el 2017, o sea, han pasado años de esto, se hace precisamente pensando en una implementación que sea de acuerdo al compromiso que tomamos. Y nosotros, por lo menos con los empleadores que hemos estado conversando y con los trabajadores, estamos muy de acuerdo en que esta implementación debe ser de forma adecuada y hay que honrarla. Hay excepciones
que han levantado algún tipo de crítica, pero tiendo a creer que esas personas en realidad nunca estuvieron de acuerdo con que hubiese una reducción de la jornada laboral. Y sería bastante lamentable porque toda la gente merece vivir bien. Ministra, pasemos a revisar la siguiente pregunta que nos dejan nuestros televidentes a lo largo del país. Con respecto a la jornada, esta hora que nosotros vamos a tener de reducción, ¿en cuántos minutos se va a dividir, por ejemplo, en la empresa donde voy a trabajar yo? Lo habíamos mencionado antes, pero es importante subrayarlo. La ley es para reducir 5 horas la jornada laboral progresivamente de una jornada laboral que es de 45 horas semanales, Andrés. La jornada laboral en Chile no es en minutos, como señalaba, y no es en segundos tampoco. Si hay un acuerdo, puede fijarse el día, si es al inicio de la jornada, la salida, ¿cierto? Y dudo mucho que a algún trabajador le sirvieran unos minutos, la verdad. Ahora bien, si no hay un acuerdo, y eso lamentablemente, dada la desigualdad en la relación entre el empleador y el trabajador, muchas veces ocurre, digamos, el empleador está obligado a reducir 1 hora, porque eso es lo que se conversó, eso es lo que se acordó, eso es lo que se discutió. Y ese es el espíritu de la ley. Entonces, hay que ser consistente con lo que hemos estado resolviendo todo este tiempo. Ministra, una última pregunta, y quiero ver un tema que también tiene características laborales fundamentalmente, la decisión de la Comisión Antidistorsiones sobre las salvaguardas al acero, a la importación de acero chino. Ya confirmó hace un rato Huachipato que va a reanudar sus funciones. Son casi 20.000 empleos, directos e indirectos, que son implicados. ¿Cómo asume usted esta decisión? Ya han habido críticas diciendo aquí esto es netamente político, no es una decisión técnica. ¿Cómo asume usted como ministra del Trabajo esta noticia? Como una muy buena noticia, Andrés. Creo que esta semana vamos a iniciar la semana con 2 buenas noticias. En primer lugar, se va a iniciar la reducción de la jornada laboral y además, por cierto, también he visto el hecho esencial que la empresa ha informado a la Comisión para el Mercado Financiero, muy relevante en torno a que va a reanudar sus actividades una vez que esta comisión independiente, ¿cierto?, que verifica los temas de dumping, ha resuelto otorgar esta salvaguardia. Y es muy importante porque además de los empleos directos e indirectos, la región del Biobío, y así lo ha señalado el gobernador Díaz, los sindicatos y los propios parlamentarios, Gastón Saavedra muchas veces, el senador, es una empresa con un foco productivo importante e industrial. Y en nuestro país necesitamos fortalecer las áreas en las cuales hemos sido durante tanto tiempo fuertes y potentes. Así que me alegra mucho la decisión que ha tomado CAP, que es el grupo responsable de Huachipato, de seguir adelante con sus operaciones. Ministra Jara, le agradecemos este espacio con 24 Horas Central. Muchas gracias a ustedes. Justamente lo conversamos con la ministra.